Y ahora cambiamos un poco de tema, nos vamos al ámbito laboral, como les estaba señalando hace instantes, porque hay una nueva tendencia en las indemnizaciones relacionadas con los accidentes de trabajo. Vamos a hablar con un especialista en el tema, se trata del doctor Horacio Gic, que es abogado laborista. Claudia Kaufmann lo saluda, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo le va? Mucho gusto. Encantada, doctor. Así que hay una nueva tendencia en las indemnizaciones que están relacionadas con los accidentes de trabajo, doctor. Bueno, no sé precisamente a qué se refiere. Hay unos aspectos que son puntuales que la ley de riesgos del trabajo, que sabemos que es una de las leyes más cuestionadas de la historia del derecho del trabajo, de las instituciones jurídicas en general, sí, establecía indemnizaciones tarifadas realmente mezquinas, muy limitadas, y que en el año 2009 el Poder Ejecutivo dictó un decreto dentro de las facultades que tenía por delegación de la propia ley, mejorando algunas de esas prestaciones dinerarias y eliminando los topes indemnizatorios que envilecían las indemnizaciones. Es decir, la indemnización tarifada se calcula en base al salario del trabajador, su incapacidad, el coeficiente de edad, y se establece un cálculo. Sí. La ley original establecía que una vez obtenido ese cálculo existía un tope general y un tope parcial. Esos topes habían sido fijados en diciembre del año 2000 durante la convertibilidad y estaban verdaderamente desactualizadas y topeaban arbitrariamente las indemnizaciones de las víctimas. Bueno, el Poder Ejecutivo, en forma un poco tardía, recién en el año 2009, dicta, en vez de proyectar una reforma integral a la ley, como era lo que se esperaba en función de los fallos de la Corte Suprema que venían hackeando los pilares principales de la ley, es decir, no hizo una reforma integral, pero hizo una reforma parcial a las prestaciones dinerarias de la ley, mejorándolas, mejorando los adicionales de pago único de las altas incapacidades y eliminando los topes indemnizatorios. La discusión que se planteó, y es quizá usted por donde me está tomando, por algunos informes laborales que yo he dado publicidad en mi página y que lo han tomado algunos medios, tal cual, es que el Poder Ejecutivo en el decreto dijo que las mejoras solo se aplicaban a los siniestros cuyas primeras manifestaciones invalidantes se produjeran a partir de la publicación del decreto, es decir, el 6 de noviembre del 2009. Sí. El inconveniente que trae esa norma, esa disposición temporal, es que el sistema de la ley de riesgo establece, por ejemplo, un tiempo muy largo de incapacidad provisoria en los casos de las altas incapacidades, que pueden llegar a durar 5 años, cuando hablamos de modo tal, perdón, le explico esto para que se entienda, sí, que yo tengo un accidente en septiembre del 2009, es decir, 2 meses antes, sí, y van a pasar 5 o 6 años, y en el año 2012, 2013 me van a pagar la indemnización con el sistema anterior, es decir, con el tope de 180.000 pesos fijado en diciembre del 2000, que es absolutamente envilecedor, porque al mismo tiempo fueron aumentando los sueldos e inclusive las alícuotas de seguro, es decir, las pólizas que cobraban las RT. Entonces lo que se cuestiona, y es lo que la jurisprudencia está reconociendo en distintos fallos, esa disposición transitoria está declarada inconstitucional y se aplica las mejoras del nuevo decreto a también los casos de siniestros anteriores. Entonces, de tal manera que se está contemplando esa situación, porque si no es una verdadera situación de extrema inequidad, que es gente que tiene un infortunio tiempo antes del siniestro, pero no se lo cancelan, no le cancelan la incapacidad permanente definitiva, es decir, la indemnización definitiva, van a pasar varios años y resulta que recién ahí le van a aplicar un tope
que se dictó en el año 2000 absolutamente desvirtuado por la realidad económica social. Claro. Entonces los jueces están declarando inconstitucional ese artículo del decreto, el artículo 16 del decreto, y aplicando las mejoras, sobre todo la eliminación de los topes y la mejora de los adicionales de pago único para las altas incapacidades, a siniestros ocurridos con anterioridad. Esto es lo novedoso. Hay 3 fallos de primera instancia de la capital federal, un fallo de Mendoza, y entiendo que la Sala Séptima de la Cámara del Trabajo también se ha pronunciado en este sentido. Y hay antecedentes de otros casos anteriores, y la doctrina también lo viene señalando, ¿no? Es una situación muy importante porque afecta a miles de trabajadores. No se olvide que solo en el sector formal la superintendencia registra más de casi 800.000 siniestros laborales por año, de tal manera que aunque queden con incapacidad permanente definitiva, un stock muy inferior, a lo mejor un 10% de ese total de dañados, el debate afecta a miles de trabajadores. Doctor, por ejemplo, si una persona se accidenta en su trabajo, inmediatamente actúa la ART. ¿De qué manera en general se comporta la ART? ¿Se cuida por todos los medios hasta que el trabajador esté en perfectas condiciones para volver a trabajar? ¿O trata de que el trabajador se cure lo antes posible para que inmediatamente regrese a su trabajo? Bueno, desde el punto de vista normativo, la ley le obliga las ART tienen 3 obligaciones sustanciales. Sí. En primer lugar, actúan como compañía de seguros y aseguran por las indemnizaciones tarifadas a los empleadores. En segundo lugar, tienen que dar las prestaciones en especie, que son las prestaciones que usted me refiere, médicas. O sea, tienen que pagar los salarios durante el tiempo de incapacidad, tienen que pagar la incapacidad, la indemnización por incapacidad permanente definitiva, tiene que dar las prestaciones en especie, que son médicas, kinesiológicas, rehabilitatorias, ortopédicas, médicas, transporte, reubicación en alguna otra ciudad para atención especializada, por ejemplo, accidentes gravísimos que son transportados los lesionados del interior del país a la capital, donde hay alta complejidad hospitalaria, y también tienen la obligación de controlar que las afiliadas, o sea, las empleadoras, cumplan con las normas de higiene y seguridad, y si no lo cumplen tienen que denunciar a la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, y también tienen obligaciones de hacer exámenes periódicos de salud y capacitar al personal en las tareas. Ahora, evidentemente el grado de cumplimiento de esas obligaciones es relativo, ¿no es cierto? Es decir, hay casos que eso se cumple y hay casos que no. Hay situaciones, digamos, objetivas que determinan que el trabajo de prevención no ha sido eficaz porque la siniestralidad ha aumentado más que la cantidad de trabajadores asegurados. Y eso está relacionado con que son 22 o 23 ART que están cubriendo casi 8 millones de trabajadores asegurados, distribuidos por todo el país, lo cual impide que cumplan eficazmente esa función. Pero quien ha jugado un rol histórico en este tema de la prevención ha sido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque a través de todos sus fallos, y particularmente el fallo Torrillo, en el cual hizo responsable civilmente a las ART para el supuesto de que el trabajador tuviera un daño relacionado con el incumplimiento de esa obligación de prevención que yo le estaba mencionando, y que determinara que la víctima sufriera ese daño porque su empleador no cumpliera la norma, y que a su vez la ART no denunciara, no controlara ni denunciara, al hacerla civilmente responsable, es decir, no solo por esas prestaciones tarifadas que yo les comentaba, sino por la responsabilidad civil integral, ha comenzado a cambiar un poco el escenario. Entonces se han empezado a preocupar por la prevención, digamos, tanto a las ART en controlar un poco a las afiliadas por el temor a las condenas, como también las propias empleadoras se preocupan más a partir también de que fue declarado inconstitucional ya hace 5 años
el artículo que prohibía la reparación civil integral de los daños a las víctimas laborales. O sea que usted tiene que, a través de la jurisprudencia ejemplificadora de la Corte Suprema, Sí. va estableciendo una línea de conducta a los obligados para que se preocupen. Doctor, Ahora, perdón, sí. acá tengo un llamado de Juan, de Caballito, que dice que trabajaba en una estación de servicio, que tuvo un accidente de trabajo en su lugar, en su lugar el día que estaba trabajando, que fue hospitalizado, que la ART se hizo cargo, que estuvo ausente de su trabajo por espacio de 8 meses, que le dieron el alta médica por parte de la ART, que se presentó a trabajar y que en el trabajo no lo quisieron aceptar.